Hola, hoy vamos a hablar sobre las facetas del profesor. La primera faceta es el profesor como comunicador. Aquí nos mencionaba que el aula es el espacio principal en donde se da la experiencia de enseñanza y el aprendizaje. Y dentro de este espacio interactúa la comunicación y la relación de las personas con los estudiantes. Aquí también mencionaba que la comunicación entre el profesor y los alumnos debe ser dinámica y única, puesto que cada momento dentro del aula nunca es igual, siempre hay cambios. Aquí nos mencionaba que también el proceso de comunicación dentro del aula debe estar compuesto por diferentes elementos, como es el emisor, que aquí vendría siendo el maestro, el mensaje, que son las explicaciones y los contenidos, el canal, que vendría siendo verbal o no verbal, el receptor, que vendrían siendo en esta ocasión los estudiantes, y debe de incluir una retroalimentación al final de cada comunicación de contenidos. También como recomendación podría sugerir que el profesor debe tener un papel activo y receptivo sobre los mensajes que se emiten y reciben. También menciono que los mensajes del profesor deben de ser directos, claros y que vayan dirigidos específicamente a informar lo que deben saber los que escuchan, en este caso los estudiantes. Y como última recomendación es que todo profesor debe tener conciencia de que sus palabras tienen impacto en cada uno de los estudiantes, entonces se debe de pensar muy bien qué es lo que se va a comunicar. Como experiencia personal, en séptimo semestre realicé prácticas docentes y en esta apliqué esta faceta de comunicador al dirigirme a cada uno de los estudiantes y transmitirles los contenidos de manera correcta y de acuerdo al proceso de comunicación mencionado. En la segunda faceta, que es el profesor como actor, nos menciona que pues un buen profesor debe ser actor, en donde debe de abstraer toda la atención de sus alumnos hacia la enseñanza. Aquí menciona que el uso de la improvisación y la imaginación permiten en el educando asociaciones de conceptos que antes no existían y por lo tanto pues se logra un aprendizaje cuando el profesor desempeña su papel de relator o de moderador dentro del aula. Aquí nos menciona que dentro de también, aparte del actor, existen personajes que son creados por el mismo actor, en donde permite que el espectador observe el mundo desde otras perspectivas por medio de los juegos de roles. Algunas recomendaciones para esta faceta es que el profesor debe de actuar como actor y saber transmitir a la audiencia un todo. También el profesor debe imponer imaginación e improvisación en la escena. Y de aquí menciona una recomendación que la gesticulación es indispensable para lograr expresarse de manera correcta y más aparte de que el cuerpo físico es el mejor instrumento para poder enseñar por medio del teatro. Y una experiencia personal es que en séptimo semestre, dentro de las prácticas, realicé una simulación de radio en donde tanto la maestra, o sea, yo en esta ocasión, como los alumnos, adquirieron un rol para transmitir los conocimientos desde una representación de estación de radio, aplicando cada quien un personaje diferente para actuar de acuerdo a la cultura asignada. La tercera fase es el profesor como socializador. Aquí mencionaba las características que la escuela es la institución socializadora por excelencia, en donde la escuela es considerada como un espacio de aprendizaje, en donde cada alumno incorpora nuevos conocimientos y habilidades por medio del proceso de socialización e interacción. Aquí menciona que este proceso de socialización en cada uno de los niveles educativos es la interacción entre cada uno de los sujetos para compartir experiencias y generar nuevos aprendizajes. Aquí el profesor, dentro de esta faceta, actúa como la función de mediar entre cada nivel, grupo, escuela, disciplina y contexto social y mantener una relación entre la relevancia individual y colectiva. Aquí la escuela cumple un papel fundamental en el acompañamiento de los procesos de socialización y en la conducta, teniendo espacios para desocializar y resocializar, modificar cada una de los pensamientos. Y alguna de las recomendaciones es que el profesor debe fungir como agente socializador en un contexto social, escolar y comunitario concreto, que esté acotado o que se guíe el maestro de acuerdo a las características del grupo y sus miembros y por la concepción que se tenga del ser humano en ese contexto. Y otra recomendación es que el profesor debe ser mediador, promover la interacción entre la disciplina, el maestro y los alumnos y seleccionar estrategias didácticas para promover el aprendizaje por medio de un clima de liderazgo. Y dentro de mis experiencias personales, en quinto semestre, en unas prácticas que realicé en una escuela, tuve la oportunidad de aplicar estrategias didácticas en donde los alumnos socializaban entre sí, manteniendo una interacción entre ellos por medio de los juegos lúdicos o actividades que impartí, con el fin de lograr los aprendizajes esperados por medio de experiencias compartidas. La siguiente faceta es el profesor como asesor. Aquí algunas de las características es que el tutor es el proceso de acompañamiento de tipo personal y académico para mejorar el rendimiento de los alumnos, solucionar problemáticas escolares, desarrollar hábitos de estudio
y reflexionar y mantener una convivencia social. Aquí mencionaba que el maestro como tutor orienta, asesora y acompaña al alumno durante su proceso de enseñanza-aprendizaje para su formación integral, con el fin de hacerlo responsable de su propio aprendizaje y de su propia formación. Aquí mencionaba que la asesoría y la tutoría tienen su centro de acción en los aprendizajes del alumno, y aquí el maestro como tutor mantiene una relación de empatía positiva y constructiva con el alumno y manteniendo una retroalimentación de todos los problemas o que vaya encontrando el tutor. Aquí algunas recomendaciones es que el profesor debe tener la virtud de integrar, de tener la integridad para buscar la verdad y anunciarla cuando la vea. También tener la virtud de perseverancia y de valor. Y última recomendación es que el profesor como asesor debe tener ciertos criterios de calidad, como es mantener un alto grado de confianza para los alumnos, mantener respeto ante cada situación que se presente, mantener una falta de prejuicios, eliminar los juicios y fortalecer la construcción del aprendizaje del alumno. Dentro de mis experiencias personales, en quinto semestre, una maestra tomó el papel de tutora al momento de aplicar actividades para promover la formación integral, con el fin de conocer cómo nos sentíamos emocionalmente con las materias y en general de manera personal, tomando sesiones para aclarar dichos problemas. La siguiente faceta es el profesor como facilitador. Aquí nos menciona que el profesor produce aprendizajes que son demostrables, significativos y vitales, fomentando el descubrimiento y la construcción de los conocimientos y las actitudes por medio de una comunicación interdisciplinaria, siendo el alumno su propio responsable de su propio aprendizaje. Y aquí mencionaba que hay cuatro pilares de la educación que el maestro como facilitador debe promover, que debe promover saber conocer los contenidos, saber hacer, saber demostrar habilidades y destrezas, saber ser, mantener actitudes, valores y dominios afectivos, y saber convivir con otros. Aquí mencionaba que también deben de existir categorías de experiencias de aprendizaje, en donde la primera categoría es obtención de información, ejercicios de internalización, simulación de situaciones en ámbitos de aprendizaje artificiales, análisis de información, solución de problemas y toma de decisiones, práctica en situaciones reales y generación de innovación. Todas estas experiencias de aprendizaje, el maestro debe promoverlas dentro del aula como parte de su faceta de facilitador. Algunas recomendaciones es que el maestro como facilitador debe compartir con el estudiante la responsabilidad de su propio aprendizaje, debe de hacer el proceso educativo efectivo y atractivo para cada estudiante, debe de desarrollar habilidades en los alumnos de solución de problemas y debe mantener creatividad y aceptar retos. También debe fomentar actitudes de responsabilidad y compromiso en los alumnos y alentar que los alumnos tengan capacidades de liderazgo, desafío, trabajo en equipo y comunicación. Y dentro de mis experiencias personales, en séptimo semestre, en las prácticas profesionales, la enseñanza que impartí fue de manera planeada, dirigida y evaluada para que el alumno lograra desarrollar una serie de conocimientos, habilidades y actitudes y relaciones que le permitieran enfrentar el mundo laboral y la vida. La siguiente faceta es el profesor como diseñador. Aquí menciona que el profesor debe de actuar según el contexto, debe de planear según el contexto que se está trabajando. Y aquí menciona que para planear y para diseñar debe tomar en cuenta 3 paradigmas psicopedagógicos, que vendría siendo el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Y aquí menciona que para diseñar un ambiente de aprendizaje se deben de articular o relacionar las circunstancias o los factores que inciden favorablemente en el proceso de aprendizaje, como son los factores físicos, los factores organizativos, los sociales y los cognitivos. Y debe también de tomar en cuenta los elementos que se promueven dentro del ambiente de aprendizaje y que surgen de los alumnos a partir de cómo el docente maneja las competencias del diseño, que vendrán siendo la motivación, la metacognición y el trabajo en equipo. Algunas recomendaciones para el profesor como diseñador es que el profesor debe guiar la práctica con actitudes responsables, empáticas, comprometido y ser innovador y mediador dentro de la clase. También el profesor debe tomar en cuenta el contexto educativo, la currícula, los objetivos, los contenidos que quiere cubrir, las herramientas didácticas que va a implementar para lograr el alumno que piense y que sea crítico, y también debe tomar en cuenta el espacio físico. Esto lo tienen que tomar en cuenta al momento de diseñar los ambientes de aprendizaje. Y dentro de las experiencias personales, es que durante la carrera, en varias ocasiones, he diseñado ambientes en donde por medio de una planeación se aplican actividades y recursos didácticos, tomando en cuenta el contexto y los estilos de aprendizaje, con el fin de enseñar de acuerdo a cada uno de los intereses de los alumnos. La siguiente faceta es el profesor como creador. Aquí menciona que el docente debe ser creador de su propia práctica,
en donde debe de empezar por el diseño para preparar las clases y hacer un inventario de qué recursos tecnológicos o didácticos tiene. Aquí también se busca que el aprendizaje sea significativo para cada uno de los alumnos y el maestro debe de realizar un análisis profundo de su propia práctica para modificar actitudes, replantear sus modelos o su metodología y adaptarse a los cambios. Aquí el docente como facilitador diseña estrategias adaptables a cada uno de los estilos de los estudiantes, de acuerdo a sus capacidades, a sus conocimientos, habilidades y mostrando los contenidos de una forma creativa. Algunas recomendaciones para esta faceta es planificar creativamente los contenidos que se van a tratar en un curso y también para planearlos debe de hacerse diferentes preguntas como es el qué enseñar, a quién enseño y cómo enseñarlo. El docente también debe de realizar una reflexión permanente, buscar la innovación y adecuarse al contexto que se está aplicando la enseñanza. Y dentro de las experiencias personales, es que en varias ocasiones dentro de la carrera he tenido la oportunidad de crear recursos innovadores y estrategias didácticas para aplicarlos en diferentes niveles y situaciones de enseñanza. La siguiente faceta es el profesor como tecnólogo. Aquí menciona que el maestro, al ser tecnólogo, debe de incluir la tecnología dentro del salón de clases, debe de conocer las ventajas y desventajas de esta, debe de ser receptivo a los cambios de la tecnología y aceptar pues, que debe de mantenerse actualizado constantemente para mejorar sus métodos de enseñanza. Aquí el maestro como tecnólogo se relaciona con el manejo de herramientas tecnológicas, planifica actividades de acuerdo a esas herramientas y a los aprendizajes que tienen los alumnos para atraer su interés. Y también debe planear sus clases tomando en cuenta los recursos de los que disponen los alumnos para de ahí partir para poder planear qué actividades tecnológicas va a poder utilizar. Y algunas recomendaciones es que el docente debe conocer las características de cada tecnología para lograr el objetivo de aprendizaje que se quiere lograr. Y también debe usar la tecnología de forma eficiente desde un punto de vista pedagógico, sacando el mejor partido de esta misma para lograr con cada uno de los objetivos. Dentro de las experiencias personales es que en quinto semestre realicé diferentes recursos didácticos utilizando herramientas tecnológicas, ya sea como herramientas web o páginas web, implementando la innovación, creatividad y el aspecto lúdico para impartir diversas temáticas en una institución de preparatoria. La siguiente faceta es el profesor como interrogador. Aquí menciona que alguna de las características es que las preguntas dentro de un aula es un instrumento para organizar el pensamiento y para hacer preguntas se necesita tener 3 sucesos, que es la estructuración, que es planear la pregunta, que el maestro planee la pregunta, el lanzamiento es que el maestro dicte las preguntas o mencione las preguntas a los alumnos y la reacción es que el maestro reacciona a las respuestas y a las preguntas que se vayan dando para mantener una comunicación dentro del aula. El profesor también debe considerar que no solamente se deben utilizar preguntas, sino que debe haber un balance entre las preguntas y otras técnicas didácticas como la demostración o la explicación o por medio de presentaciones. También menciona que aquí en este proceso de preguntas el alumno es llevado en una conversación orientada con preguntas de diferentes tipos para lograr el descubrimiento y la elaboración de su propio conocimiento. Y aquí, por lo tanto, por lo que ya mencioné, el maestro no impone el conocimiento al alumno, sino que lo invita a poder reflexionar, a razonar y a confrontar y evaluar sus propias percepciones que tiene acerca de un contenido específico. Y algunas recomendaciones es que se deben de distribuir las preguntas a los voluntarios y a los no voluntarios y equilibrar entre preguntas que provocan meditación y que son exactamente para resolver hechos o para implementar contenidos. También se deben hacer preguntas simples y preguntas exigentes y se deben de alentar respuestas largas y profundas y que no sean preguntas que tengan una respuesta de sí y no. Y para última recomendación, se debe estimular el pensamiento crítico en el alumno, haciendo preguntas como de qué forma, por qué, bajo qué condiciones, cómo y cuál es tu opinión. Algunas de las experiencias personales es que durante la carrera he aplicado estrategias para estimular las preguntas en los alumnos, como son el cuadro SQA, para poder conocer conocimientos previos y localizar conocimientos nuevos, y las preguntas intercaladas para lograr guiar los contenidos dentro del aula, además de aplicar preguntas y actividades de reflexión para poder retroalimentar cada uno de los contenidos. La siguiente faceta es el profesor como pensador crítico. Aquí mencionaba que el profesor asume la búsqueda de abrir una discusión dentro de la clase para conocer todas las perspectivas de los alumnos y poder conocer pues cómo piensan ellos. Aquí menciona que el docente asume una posición crítica ante su propia realidad docente y el docente busca la habilidad y la capacidad de formular criterios personales o grupales ante sus alumnos. Y por último punto nos menciona que la vocación del docente pensador
se encuentra en el plano de la búsqueda de la necesidad de promover la educación integral en sus alumnos. Y algunas recomendaciones para esta faceta es que se debe concebir la enseñanza por medio de actividades analíticas de la realidad inmediata, se debe de ser específico en cada una de las preguntas que se va a trabajar y se debe trabajar desde lo particular a lo general y mantener un ambiente de conversacional, promoviendo un ambiente de discusión y reflexión dentro del aula. Y menciona que para ser un docente crítico y reflexivo se debe ser auténtico, se debe de alentar a los alumnos a mantener una interacción grupal, se debe saber manejar los conflictos que existan dentro de esas actividades de conversaciones de manera sutil y con tolerancia. Y dentro de las experiencias personales durante la carrera, he participado pues en algunas actividades que nos permiten indagar, como son el diálogo, las discusiones reflexivas, el debate, el análisis y pues las actividades que promueven el aprendizaje crítico. La siguiente faceta es el profesor como evaluador. Aquí nos menciona que el proceso de evaluación es una parte importante dentro de la experiencia de aprendizaje de los alumnos y de los maestros. Y aquí menciona que al hablar del profesor como evaluador, este profesor ejerce la función de defensor o de ejecutor de decisiones acerca del desempeño de los alumnos. Y dentro de la evaluación, el profesor es el único responsable de esta función, el que tiene la facultad de acreditar los conocimientos adquiridos por el alumno o si ya cumplió con las metas o no. Y el maestro como evaluador propone estrategias de aprendizaje apropiadas para el logro de las metas planteadas, identificando dentro de ellas las fortalezas y las debilidades propias en el proceso de aprendizaje de cada uno de los alumnos para lograr evaluar el grado de cumplimiento de las metas educativas. Y algunas recomendaciones para esta faceta es que el maestro debe crear y diseñar instrumentos de evaluación que sean congruentes con los objetivos de aprendizaje, así como también debe de tener en cuenta la transferencia, dentro de las evaluaciones debe tener en cuenta la transferencia de aplicación, que el alumno pueda transferir los conocimientos a actividades prácticas, que deba de aplicar estrategias didácticas, estrategias teóricas y prácticas, y también debe promover la retroalimentación en cada una de las calificaciones. Y como experiencia personal, en sexto semestre, realicé diferentes herramientas de evaluación enfocadas en evaluar conocimientos de los alumnos de primaria, diversificando la manera de evaluar con diferentes tipos de exámenes, con el fin de detectar las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos en la materia asignada. Y por último, la faceta de profesor como investigador. Aquí mencionaba que la idea del profesor como investigador incluye temas como la investigación dentro de la escuela, de la educación, la práctica reflexiva, también se debe de incluir la profesionalización de la enseñanza y mantener un cambio y reforma de la educación. Aquí el maestro como investigador implica considerar metodologías de investigación que vayan en concordancia con sus propias creencias acerca de la realidad para poder comprenderla, mejorarla y transformarla. Y uno de los propósitos fundamentales de la investigación para el profesor es que éste expanda este papel como indagador acerca de la enseñanza y del aprendizaje a través de una investigación sistemática en el aula por medio de metodologías cualitativas y cuantitativas, con el fin de lograr cambiar o modificar cada una de sus prácticas. Algunas recomendaciones es que el docente debe de mejorar la educación a través del cambio, debe ser consciente y crítico de su propia práctica con el fin de obtener mejores resultados en los alumnos por medio de la retroalimentación que vaya teniendo y por medio de la investigación de mejora. Y también el docente debe mantener una indagación crítica, una indagación colaborativa, solucionando problemas en forma participativa y con un desarrollo personal continuo. Dentro de las experiencias personales, durante la carrera he tenido la experiencia de aplicar diversos métodos para realizar investigaciones con diferentes propósitos, ya sea visitar aulas de otros profesores para poder investigar o evaluar y analizar su práctica, también aplicar encuestas y cuestionarios. Y aquí está la referencia de la que utilicé para sacar la información y eso sería todo. Muchas gracias.